Digan qué fue lo último que estuvimos viendo, lo que era el separador de vapor total, ¿sí? Sí, el separador de vapor. Ya, voy a volver a hacer el esquema para poder conectar con lo que sigue. Quisiera saber si de este caso hicimos la representación del ciclo en el diagrama pH. No todavía. Ya, correcto. Esto era 1', prima, 3', 1. Este esquema sí lo conocemos, ¿verdad? Ya lo hicimos. Entonces veamos lo que ocurre con este caso en el diagrama pH. Como siempre marcamos presión de condensación, presión de evaporación, que es 1, Líquido saturado. líquido saturado, que llega a la válvula flotador, se estrangula hasta convertirse en la mezcla 2', que ingresa inmediatamente al separador de vapor, donde por diferencia de peso el líquido se va al fondo, el vapor queda en la parte de arriba. Entonces marcamos así y tenemos por un lado el líquido saturado que forma parte de esa mezcla, 3', y por otro lado el vapor saturado seco que forma parte de esa mezcla. Una vez separadas las fases, el líquido saturado que sale por la parte inferior del separador se introduce en el evaporador, en donde se convierte en 3. ¿Lo ve? Lo que estoy dibujando en el diagrama pH. Y el 3, este 3 del evaporador y el 3 del separador hacen este 3 que va al compresor, en el que se comprime hasta el estado 4 y finalmente condensa pasando por el condensador. ¿Esto está claro? Pregunto. Ingeniero, el paso de 3' a 3 sigue siendo a presión constante. Sí, a la presión Mm, de evaporación. Y ya que me dice tal cosa, es importante destacar que la separación de fases se está haciendo a la misma presión a la que funciona el evaporador. Por eso es que entre el separador de vapor y el evaporador no hay nada, simplemente la conexión por tubería. ¿Lo ven, no? Bueno, ahora quisiera que me digan qué representa esto. Sería 3', 3',
por supuesto es 4. ¿Qué es esto? El efecto refrigerante. El efecto refrigerante, que ahora, por ser el título en 3' igual a 0, se vuelve, es decir, el título en la entrada del evaporador, se vuelve el efecto refrigerante máximo. Mientras tanto, esto que es el trabajo de compresión, si usted lo compara con el caso en el que no hay ningún componente extra, se mantiene igual. Si quieren le ponemos igual. La pregunta es qué pasa con el coeficiente de operación. Si uno mira esto y mira esto, diría, y lo expreso en forma condicional, que el coeficiente de operación va a aumentar. Sin embargo, el coeficiente de operación no aumenta, se mantiene exactamente igual. Debemos recordar que en estos casos donde el flujo másico que pasa por el compresor es distinto al que pasa por el evaporador, conviene usar esta definición de coeficiente de operación, en donde la capacidad ya sabemos que es igual al flujo másico que pasa por el evaporador por el efecto refrigerante, mientras que la potencia será igual a esto. Cuando este valor y este valor no son iguales, entonces no podemos usar la expresión simple del coeficiente de operación que hemos venido usando en los casos anteriores, es decir, este valor. Solamente podemos usar este valor en el caso que el flujo másico que atraviesa el evaporador es exactamente igual al flujo másico que atraviesa el compresor, pero este no es el caso, entonces hay que buscar cuánto vale esta relación para calcular el coeficiente de operación, y para eso voy a volver a usar el rojito. Usted va a requerir de un balance alrededor de este equipamiento, que es un sistema abierto, por supuesto, sin intercambio de calor ni trabajo mecánico. Quiero que me digan, este volumen de control que estoy encerrando, ¿cuántas entradas tiene? 2. 2. Entrando en la condición 1 y entrando en la condición 3 que viene del evaporador. ¿Cuántas salidas? 2 también. El líquido que sale en la condición 3' y el vapor saturado que sale en la condición 3, pero que va al compresor. Entonces, en realidad, el flujo másico que pasa por el evaporador es igual al flujo másico 3 que atraviesa el evaporador, mientras que el flujo másico que pasa por el compresor es el flujo másico 3 que va al compresor, ¿cierto? Entonces, aplicando las ecuaciones de balance, que seguramente lo van a hacer ustedes en trabajo práctico, con ayudante, inmediatamente van a poder conocer esa relación y, lógicamente, el efecto refrigerante y el trabajo de compresión lo van a definir a partir de los valores de entalpía. Y voy a agregar algo más para cerrar este asunto, salvo que tengan alguna pregunta. Fíjese, si este evaporador se encuentra, voy a cambiar de color, ubicado por debajo del separador, y este es el nivel del líquido en el separador, significa que ese nivel se mantiene hasta acá. Es decir, todo esto va a permanecer lleno de líquido todo el tiempo.
Y entonces el evaporador, cargado completamente, lleno completamente de líquido, tiene mejores condiciones en cuanto a la transmisión de calor se refiere. Entonces se logra mayor eficiencia en la transmisión de calor. A este tipo de evaporador, con esta característica, lo vamos a conocer con el nombre de evaporador inundado. Esta no es característica de cualquier evaporador. Incluso hay un evaporador, digamos, en el otro extremo, en la otra cara de la medalla, que en su momento lo vamos a plantear, que se conoce con el nombre de evaporador seco. Bueno, preguntas sobre todo lo que he dicho, en realidad repasado. Ustedes ya van a operar con los números y entonces van a poder comprobar lo que yo les he puesto de manifiesto, de que el coeficiente de operación se mantiene inalterable. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el beneficio? El beneficio se localiza acá, porque logrando un mayor efecto refrigerante, en este caso máximo, usted hace que el flujo másico que pase por acá, por el evaporador, sea el mínimo posible y por lo tanto también se reduzca su tamaño. Bueno, comentarios antes de que yo cambie de charla. Creo que no hace falta que escribamos los balances, ustedes ya los pueden escribir inmediatamente, ¿no? Balance de flujos másicos, balance de flujo de entalpía. Quizá un detallito más. El flujo másico 3 que sale del evaporador es exactamente igual que el flujo másico 3' que sale del separador de vapor. Así como el flujo másico 3 que pasa por el compresor es igual que el flujo másico 1 que va a ingresar a la válvula flotador y luego al separador. Con todos estos detalles, entonces usted muy fácilmente puede escribir los balances de masa y energía para conseguir esta relación que le permita calcular el coeficiente de operación. ¿Preguntas? ¿Nada? Por lo menos necesito a alguien que me diga que están del otro lado, que me están escuchando. Ok, bueno. Lo estamos escuchando, ingeniero. Ya. A este separador de vapor, lo denominamos separador de vapor total. Le ponemos este apodo por el hecho de que gracias a este dispositivo solamente líquido ingresa al evaporador, lo que significa que la separación del vapor ha sido, tal como su nombre lo dice, en forma total. Sin embargo, existe otro caso en el que se utiliza este concepto de separación de fases, pero ya no a la presión de evaporación, como se lo está mostrando acá en el diagrama pH, sino a una presión, que ahora la estoy marcando, intermedia. Es decir, que a esta presión intermedia se hará la separación de fases. ¿Qué es lo que, digamos, motiva esta idea? Fíjese que
En este caso del separador de vapor total, todo el vapor es comprimido desde la presión de evaporación hasta la presión de condensación. ¿Está claro? Lo cual demanda el consiguiente trabajo mecánico necesario. Pero si yo hago la separación del vapor a una presión intermedia, es decir, en una condición como esta, entonces voy a obtener este líquido y este vapor, y a este vapor ya lo voy a poder comprimir inmediatamente desde la presión intermedia hasta la presión de condensación, ahorrándome lo que antes gastaba desde la presión de evaporación hasta la presión de condensación. O sea que el motivo principal de este planteamiento es el ahorro de trabajo mecánico por, digamos, una disminución en el salto de presión que tiene que dar el vapor. Quisiera saber si me están comprendiendo el planteamiento antes de que yo lo concrete. Sí, Ok, entonces las modificaciones transcurren así. El líquido saturado 1 proveniente del condensador ahora se va a estrangular hasta una presión intermedia, generándose el estado 2 doble prima. ¿Lo ven? Inmediatamente se introduce esta mezcla 2 doble prima en el separador de vapor y entonces se separa por una parte el líquido 5 y por otra parte este vapor que lo vamos a identificar con 6. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, ¿qué hacemos con el líquido 5 y qué hacemos con el vapor 6? ¿A dónde tiene que dirigirse el líquido 5? Pregunto a ver si me siguen el razonamiento. al evaporador. Al evaporador, pero se encuentra a una presión mayor que la presión del evaporador, ¿lo ven? O sea, la presión intermedia. Entonces, ¿qué hay que hacer para que ingrese al evaporador a la presión correspondiente de evaporación? ¿Qué hay que hacerle al líquido 5? Expandirlo. Ya, expandirlo hasta la presión de evaporación, es decir, estrangularlo, ¿no? Eso va a provocar una condición que ahora la vamos a identificar con 7 y que resulta ser una mezcla de líquido y vapor, de acuerdo con lo que estamos mirando en el dibujo. Lo que quiere decir que al evaporador ahora otra vez vuelve a ingresar mezcla de líquido y vapor, lo cual, digamos, comparado con el caso anterior, no es tan de buena noticia, ¿verdad? Es como que estuviéramos retrocediendo, no importa. Para el proceso 5-7, hace falta otra válvula que provoque ese estrangulamiento. Entonces ya podemos ir modificando el esquema de la instalación. Voy a borrar para que podamos visualizar lo que estamos planteando. Mientras tanto, esa mezcla líquido-vapor 7 ingresa al evaporador y se convierte en 3. Sigamos con el razonamiento. Entonces, este vapor 3 hay que comprimirlo hasta la presión de condensación, o sea, hasta 4. Y el vapor 6 también hay que comprimirlo hasta la presión de condensación, generándose el estado 10. Entonces, 10 y 4 son vapores recalentados que se van a mezclar generando el estado 11, con el cual el fluido ingresa al condensador y termina siendo líquido 1.
¿Está claro este planteamiento que estamos haciendo? Pregunto si está claro lo que estamos planteando. De 7 a... Diga, de 7 a 3. A 3. Sí. Ahora lo voy a mostrar en el esquema que está a la izquierda. ¿Qué sale del separador? Ahora. ¿Qué es lo que sale del separador? 5. 5 por la parte inferior, ¿cierto? Es el líquido saturado. Este tiene que pasar por una válvula para convertirse en 7, que se alimenta al evaporador. Y del evaporador, entonces vamos a salir hacia el proceso 3-4, que tiene que ser ejecutado en una máquina de compresión, por supuesto. Estoy borrando para poder habilitar esto. Entonces, nos vamos a encontrar con que este 3 va a pasar por un compresor, convirtiéndose en 4. Mientras tanto, por la parte superior del separador, resulta el vapor 6. Pero todo esto está a la presión intermedia y entonces 6 debe ser convertido en 10 y para ello se requiere de otro compresor que genere el estado 10. Y entonces 4 y 10, fíjese, aquí en este sitio se mezclan generando el estado 11. Bueno, preguntas sobre el esquema, el ciclo, el nuevo ciclo. ¿Está claro o no está claro? A este separador de vapor que funciona a la presión intermedia lo vamos a denominar separador de vapor parcial, porque fíjese que, repitiendo lo que dije antes, lo que ingresa al evaporador es 7, que vuelve a ser una mezcla de líquido y vapor. ¿De acuerdo? Por eso decimos que el separador de vapor separó una parte del vapor, pero no separó todo el vapor que podría haber sido separado. Sin embargo, la contracara, digamos, de esto es que vamos a poder ahorrar trabajo mecánico, porque ese vapor separado es comprimido desde 6 hasta 10, ya no como antes desde 3 hasta 4. Si uno compara el trabajo del proceso, trabajo de compresión del proceso 6-10, está claro que por doble motivo, por estar más a la izquierda y por corresponder a un salto de presión mucho más chico, es mucho menor que el trabajo de compresión que corresponde al proceso 3-4. Entonces, esta es la idea del ahorro de trabajo mecánico. Aunque en términos de efecto refrigerante, ya el efecto refrigerante deja de ser máximo como en el caso anterior. Es un poco, si quieren, menor. Lo podemos anotar así. El efecto refrigerante del proceso 7.3 es menor que el efecto refrigerante del proceso 3'3, que debemos recordar
es máximo. Entonces, estas dos situaciones van a influir lógicamente en el valor del coeficiente de operación. La esperanza es que el coeficiente de operación mejore, pero esa verificación la podemos hacer o la vamos a poder hacer con un ejercicio en donde se hagan cuentas. De todas maneras, este caso que estamos planteando, cuyo esquema y ciclo están a la izquierda de esta pizarra, lo vamos a conocer como sistema de refrigeración por compresión con separador de vapor parcial y dos compresores en paralelo. Esto está claro, usted lo puede ver acá, los dos compresores están en paralelo. ¿Preguntas? Quisiera escucharlo. Parece que no tuvieron ayudantía, ¿no? El día sábado. Sí, este sábado no. Ya, ¿qué fue lo último que trabajaron en la ayudantía? Estamos viendo el ¿El intercambiador? cambiador de calor. Ya. Entonces, queda pendiente el tema del separador de vapor. Seguramente lo van a ejercitar el próximo día. Bueno, ¿alguna pregunta en relación con esto antes que yo continúe en torno a cómo determinar el coeficiente de operación? Para que usted después ya lo practique sabiendo todo el procedimiento. Como siempre, el coeficiente de operación responde a la definición que tenemos anotada en el pizarrón. Y como ven, no la he borrado. Simplemente que en este caso, la potencia mecánica es responsabilidad de los dos compresores. Por lo tanto, habrá que calcular la potencia del compresor que hace el proceso 610 y la potencia del compresor que ejecuta el proceso 3-4. A este compresor que funciona con la presión intermedia a la presión de condensación, lo vamos a llamar compresor de alta presión, mientras que a este otro lo vamos a denominar compresor de baja presión. Entonces debemos calcular el trabajo del compresor de alta con esta diferencia y del compresor de baja con esta diferencia. Fíjense que este valor es el que tenemos en el sistema original, mientras que este valor, que es mucho menor, es el que estamos planteando como parte de esta idea de ahorro de trabajo mecánico. Entonces, la potencia de alta será igual al flujo másico que pasa por el compresor de alta, que será el flujo másico 6, por el trabajo correspondiente, mientras que la potencia del compresor de baja será igual al flujo másico 3, que sale del evaporador, por el trabajo del compresor de baja presión. El efecto refrigerante, ya lo anoté antes, ahora va a ser la entalpía 3 menos la entalpía 7, que es lo que entra al evaporador, y el flujo másico que pasa por el evaporador, es decir, la capacidad, va a ser igual al flujo másico 3
por el efecto refrigerante. Lógicamente que la potencia va a ser igual a la suma de estos dos valores. Entonces ya podemos anotar que el coeficiente de operación va a ser igual al flujo másico 3 por el efecto refrigerante dividido por el flujo másico 6 por el trabajo del compresor de alta más flujo másico 3 por el trabajo del compresor de baja presión. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, simplificamos y me quedaría así, ¿no? El efecto refrigerante, el trabajo de compresión, eso lo vamos a determinar en base a las entalpías. Pero acá tengo que añadir algo. Es necesario conocer a qué presión intermedia va a operar el sistema, el separador de vapor. Entonces, cuando hablando en términos prácticos, en el ejercicio no se le diga cuál es la presión intermedia, usted puede utilizar como valor referencial este que estoy anotando. ¿Ve? Entonces, no me dicen cuánto es la presión intermedia, entonces yo habilito este cálculo. Y les dejo como pregunta que averigüen de dónde sale esta expresión matemática. Es decir, en base a qué se llega a establecer un valor como este. Ok, volviendo al coeficiente de operación. Entonces, el coeficiente de operación requiere para su cálculo de conocer la relación entre el flujo másico 6 y el flujo másico 3, ¿cierto? Si uno mira la instalación, ve que 3 es como 7 y como 5, es decir, lo que viene por acá. Y que 6 es como lo que viene por acá. Entonces, nuevamente, si queremos conseguir esa relación, debemos operar con balances de masa y energía en el separador. Es decir, esto que tenemos encerrado acá. Pregunto, ¿este sistema cuántas entradas tiene? Una. Una. Acá. ¿Cuántas salidas tiene? Dos. Dos. En 5 y en 6. Entonces más sencillo, ¿no? El balance de masa, el balance de energía. Usted habilita los dos balances y va a poder conseguir el valor de esta relación que le va a permitir inmediatamente calcular el coeficiente de operación. Y se espera que el coeficiente de operación mejore, no por el efecto refrigerante que en realidad disminuyó, sino por el ahorro, el gran ahorro de trabajo mecánico gracias a la intervención del segundo compresor, el compresor de alta presión, el que hace que 6 se convierta en 10. Bueno, podemos repasar, pregunten lo que quieran preguntar, los escucho. Nada, ¿está todo claro? Sí, ingeniero. Bueno, no sé si debemos añadir alguna otra cosa.
¿Está claro por qué se designa a la instalación con el nombre de compresores en paralelo? Supongo. Hay dos señales. Usted ve acá, en el esquema de la instalación, un compresor al lado del otro. ¿No ven? Y también ve acá los procesos de compresión, uno al lado del otro, en paralelo. Bueno, no quisiera comenzar con el siguiente tema porque lo vamos a dejar muy a media. Entonces, si no tienen ninguna pregunta en torno a esto, y esperando que las cosas se aclaren más cuando hagan la práctica, poniendo números, haciendo cálculos, lo vamos a dejar acá. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, los espero el día jueves. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.